campo de lo religioso, el fundamentalismo se manifiesta, religioso, vamos a hablar en el occidente cristiano, se manifiesta sobre todo a través de su manejo de, ya sea por un lado, de libros sagrados como es la Biblia, o de otras cosas sagradas como son los dogmas, o eso puede ser llevado a ese extremo, no que no sea de por sí el magisterio de la Iglesia en el caso de la Iglesia Católica. Entonces tenemos lo mismo, uno por otro. Pero el fenómeno es el mismo, el perfil es exactamente el mismo, no es diferente. Simplemente cambian las variables, pero son las mismas que hace el fundamentalismo. Es intolerante, es fanático, es agresivo, puede ser violento, porque todo fundamentalista a la larga o a la corta tiene manifestaciones virulentas, fuertes, de imposición, intransigentes. No hay diálogo posible, simplemente con el famoso dicho de ellos, el error no tiene derechos, punto, no tiene derechos el error. Bueno, ¿quién determina qué es el error y qué no lo es? Yo, porque yo soy el dueño de la verdad. Entonces tienes el tema de la verdad que se repite. Si vamos solo a la Biblia, pues la lectura literalista, porque Dios la dictó, entonces hay que leerlo literalmente. Y como eres de Dios, tú no eres nadie para cuestionarlo, ni los biblistas ni nadie. No tiene nada que ver, y viene el primer gran error del fundamentalismo biblicista que llamo, o que puede ser exactamente igual con el fundamentalismo dogmático, que coge los dogmas y los desencarna de sus contextos, del contexto que dio origen al dogma, el contexto que dio origen a este relato bíblico, a este evangelio, a este libro profético, o al relato clásico de la creación, Génesis 1, 2, 3, que lo toman literalmente, que Adán y Eva existieron en lugares en una parte de este planeta, hay que buscar el arca de Noé que por algún lado debe estar, entonces busca los satélites y todas las cosas para justificar que demuestra que la Biblia tenía razón. Pero el primer gran error es leer todo eso fuera de contexto, o sea, del contexto histórico que dio origen, que es un tiempo determinado, un momento de la cultura, un momento de los conocimientos, que hace 19 siglos no eran los conocimientos de hoy. Conocemos muchísimo más, por eso que reacciona a la modernidad. Entonces todo esto nos lleva a ese fundamentalismo difícil. Como el problema del fundamentalismo biblicista, igual que el del dogmático, es leer todo fuera de contexto. El contexto histórico, cuándo, por qué, y por qué de esta manera, el contexto cultural, qué pensaban, cuánto conocían, cuánto de cultura tenían en ese momento, cuál era la teología en ese momento, qué es lo que se consideraba o no, qué filosofía abrazaban o qué filosofía no abrazaban. Entonces, los contextos culturales, los contextos literarios, o sea, el texto dentro de sus contextos. Antes de llegar a leer un dogma tengo que ver todo lo que hay previo, los prolegómenos que se llaman, previos al texto mismo del dogma, o sobre todo si es de la Biblia, sacar frases fuera de contexto. La Biblia dice, la saco de todo contexto, y saco 18 frases de diferentes partes, las meto todas en una licuadora, los mezclo y con eso saco todo la Biblia dice, o la palabra de Dios. Entonces, no, ignora el origen humano. Los dogmas fueron hechos por personas humanas, obviamente, un momento, papas, obispos y muchas veces personajes políticos que se metieron, como en el tiempo de Constantino. Pero ¿qué pasa con la Biblia? Exactamente, olvida que fue San Pablo, que fue un tal Isaías, que fue un tal Amós, que fue un autor anónimo, pero un autor que escribió Génesis 1, distinto del autor que escribió Génesis 2, porque son dos relatos distintos. Aquí no hay autor humano, todo es Dios, Dios dictó. Problema, si Dios dictó todo, entonces Dios es un Dios incoherente, es un Dios inconsecuente, es un Dios que se equivoca, es un Dios totalmente sujeto a su estado de ánimo, a veces se pone furioso, a veces es bondadoso, a veces es misericordioso, a veces es castigador. Entonces no es estable. Entonces, tengo las contradicciones dentro de los textos bíblicos. Pero ¿qué hace el fundamentalista? Tapa con un dedo lo que no conviene y resalta lo de otro. Y si vamos al fundamentalista bíblico, yo le planteo preguntas. Si tan literalmente es lo que tú quieres observar, ¿observas todas las fiestas judías? ¿Todos los 613 mandamientos que están en el Antiguo Testamento? ¿Todos? No, ni uno solo lo hace. Sacan ciertas cositas nada más. Las imágenes, los ídolos, si es sábado o no es sábado en vez del domingo, cosas sueltas por aquí y por allá. Pero ¿qué de los mandamientos que obligan a matar? Al que levante la mano contra su padre, al que no observa el sábado. Basta que lean el libro Levítico. ¿Por qué no cumplen eso?
¿Por qué selecciona? Si compara lo que dice un profeta con lo que dice otro profeta sobre el supuesto fin, no del mundo, porque el mundo no se va a acabar, pero el fin que ellos prevén en su pequeño mundo, las descripciones son totalmente distintas. Si lo comparo con Apocalipsis, todavía son más distintas. ¿Por qué son todas distintas? ¿Cómo va a ser? Simplemente el fundamentalista no piensa, tiene cero capacidad de reflexión crítica, porque está obsesionado con que eso es lo que dice, eso es lo que hay que aceptar, porque Dios lo dijo, y ese Dios es un Dios que es un ídolo al final de cuentas, porque ese Dios no puede equivocarse. Entonces, ese es todo ese problema de la lectura literalista inocente, totalmente ingenua, pero que lo toma al pie de la letra, asumiendo ahí y enfatizando constantemente es que Dios dice, es que Dios dice. Y de ahí sacan conclusiones que no tienen ningún fundamento más que de su imaginación. A eso añadamos que no es raro que le metan a la Biblia expresiones y frases o le hagan decir lo que nunca dijo ni pretendió decir. Por eso yo tengo que escuchar una cosa que la Biblia dijo tal cosa. Yo, ¿dónde? ¿Qué? En ninguna parte la encuentras. Pero es muy fácil. Si la Biblia dice, y Dios dice, y a mí el Señor me dijo, bueno, cualquiera puede decir cualquier cosa. Pero ahí es una cuestión de ser crédulos. Solo los crédulos que se creen cualquier cosa son los que caen en un fundamentalismo religioso. Se creen todo. ¿Por qué? Porque necesitan certezas, necesitan seguridades, y este tío, con una pose de autoridad, te lo presenta así y tú te lo crees y agachas la cabeza. Y tú feliz y contento y continúas. Y claro, con eso vas a dar un perfil a tu vida, que eso es lo peligroso. Tú puedes pensar lo que quieras, cada cual puede pensar lo que quiera, ser fundamentalista en su pensamiento, pero el fundamentalismo no es solo pensamiento, es acción, son actitudes. Entonces empieza a ir a lo serio las actitudes agresivas, actitudes intolerantes, actitudes insolentes. Entonces, es actitudes que quiebran la paz y la concordia, el respeto mutuo. O sea, hace muy difícil la convivencia. Si no terminamos una guerra como la de los, en el mundo musulmán, los chiitas, sunitas y uno contra otros, luego los salafitas que aparecen por medios y los adalitas por otro lado, sino los rusos y todas sus manifestaciones, ¿no? De católicos, cristianos, si son de derechas o de izquierdas, si no doy nombre porque cada cual sabrá a quién me refiero. Entonces no se tolera, simplemente estamos enfrentados. Y eso es muy de fundamentalismo, el enfrentamiento, en nombre de la verdad que tú crees.